Bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En la lección de hoy estaremos revisando el capítulo 6, los versículos 60 a 71. En la lección anterior estuvimos revisando la declaración de Jesús como el pan de vida. Estuvimos realizando el paralelo entre el pan físico y el espiritual. E indicamos que la comida es útil cuando se come y nos deja una gran lección espiritual, ya que las verdades bíblicas espirituales debemos interiorizarlas. No sirve de nada con solamente aprender la teoría si no actuamos. También vimos que el comer es un impulso producido por el hambre. Quienes están llenos no les interesa comer. De la misma forma, si estamos saciados con las obras de la carne, no tendremos hambre para las cosas espirituales. Y finalmente dijimos que los nutrientes, las vitaminas, se hacen parte del cuerpo por medio del sistema digestivo. Esto también ocurre de forma espiritual. Cuando nosotros nos preocupamos de absorber la palabra, permanecer en oración y le rogamos a Dios que renueve nuestra mente, vamos desarrollando la mente de Cristo. Muy bien, comencemos con la lección de hoy. La predicación del Evangelio, que no transmite con precisión la palabra de Dios y demanda obediencia, se queda corta de la norma bíblica. Tanto Juan el Bautista como Jesús exhortaron a sus oyentes a arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado, y después de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El sermón de Pedro en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, también demandaba una respuesta. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En general, quienes oigan la predicación poderosa de la palabra responderán de tres maneras diferentes. Primero, algunos se mofarán y reaccionarán con un rechazo total. Estos eran los escribas, los fariseos, quienes respondían al Señor oponiéndose constantemente a su enseñanza y despreciándolo. Su rechazo culminó en Mateo 12:24, cuando atribuyeron los milagros de Jesús a Satanás. Mas los fariseos, al oírlo, que el pueblo se preguntaba si Jesús era el Mesías, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Deliberadamente escogieron rechazar la evidencia abrumadora con respecto a la verdadera identidad de Jesús. Algunos respondieron con fe temporal o superficial. Estos discípulos falsos son los buscadores de curiosidades, quienes se sienten atraídos superficialmente a Cristo. Pero cuando Jesús les pide algo o hay algún costo que pagar, desaparecen y se niegan a abandonar el mundo o a negarse a sí mismos. Juan en los estudios anteriores explica a tales personas. Durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. También Juan, en su primera epístola, los describió de la siguiente forma: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En sus filas se incluían hombres como Demas, Simón el Mago y sobre todo Judas Iscariote. Son algunos de estos ejemplos. Y finalmente, otros van a responder con una fe verdadera. Este es un núcleo pequeño de verdaderos discípulos. Podríamos llamarlo la manada pequeña que el Padre ha escogido para entregarles el reino, habiéndolos acercado a su Hijo. Quienes oyen verdaderamente el mensaje van a mostrar una de las tres respuestas indicadas anteriormente. Algunos rechazaron a Jesús
antes de que el sermón terminara. Lo interrumpieron. Murmuraban entonces él y los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Dice el versículo 41-42. Tristemente, esa era la respuesta característica de la mayoría de los galileos. Aunque Jesús había enseñado en sus ciudades y en sus villas y realizado muchos milagros en medio de ellos, seguían rehusando creer en él. Su rechazo voluntario era inexcusable y Jesús reprendió fuertemente a dos pueblos galileos, Corazín y Betsaida, por la dureza de su corazón. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy día. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuando Jesús concluyó sus palabras, quienes lo rechazaban directamente se fueron. Solo quedaron quienes afirmaban ser sus discípulos. Algunos tenían una fe genuina y otros no. Los versículos 60 al 71 describen la reacción de estos dos grupos, los discípulos verdaderos y los falsos. Veamos la reacción de los discípulos falsos. Dice la palabra en el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Llamar discípulos a las personas aquí presentadas no implica que fueran verdaderos seguidores de Cristo. El término griego que se utiliza para discípulo se refiere a alguien que se pega a un maestro como un estudiante o aprendiz, pero no implica nada sobre la sinceridad y devoción del discípulo. Además de los discípulos de Jesús, el Nuevo Testamento también habla sobre los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, Pablo y Moisés. Aunque a Jesús lo seguían grandes multitudes, especialmente al comienzo de su ministerio, la mayoría estaba fascinada por los milagros que él realizaba, sobre todo por la curación de enfermedades y la alimentación en al menos 2 ocasiones. Pero estas personas buscaban emociones, no buscaban la verdad. Los discípulos que aparecen en el versículo 60 no eran diferentes, se sentían atraídos superficialmente a Jesús solamente por los milagros que habían visto o la comida gratis que les había dado y la esperanza de que los liberara de los romanos. Pero lamentablemente no estaban dispuestos a aceptarlo como Mesías, pero aún no habían decidido abandonarlo. Sin embargo, esto estaba por cambiar cuando Jesús pidió que le reconocieran como el pan de vida.
Jesús insistió en que la vida eterna solo se encuentra en un compromiso completo con Él. Exigía más de lo que ellos querían dar. En consecuencia, decidieron darle la espalda a Él y a su salvación. Lamentablemente, estas personas incapaces de seguir digiriendo las enseñanzas de Jesús y sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Finalmente se dieron cuenta que seguir a Jesús significaba más que estar a la espera de ver y experimentar los beneficios físicos de su poder. El adjetivo que se utiliza para la palabra dura quiere decir literalmente áspera, marchita o fuerte. Describe en sentido figurado algo severo, algo desagradable o difícil de aceptar. Aquí, como en la declaración paralela, ¿quién la puede oír? No se dice que la palabra de Jesús sea incomprensible, sino que es inaceptable para ellos. Rechazaron sus palabras porque eran ofensivas y objetables, al igual que quienes ya habían rechazado las enseñanzas de Jesús. Estos estaban escandalizados por la afirmación de Jesús de haber venido del cielo. De ser la única respuesta a la necesidad espiritual del hombre, estaban escandalizados. Y también por llamarlos a comer su carne y a beber su sangre. Sin embargo, lo que en realidad los alejó del reino no fue la enseñanza inaceptable, fue la incredulidad. La reacción es típica de los falsos discípulos. Mientras los discípulos egoístas percibían en Jesús una fuente de sanidad, una fuente de comida gratis y liberación de la opresión enemiga, se agolpaban las multitudes alrededor de él. Pero cuando él les exigía reconocer su bancarrota espiritual, confesar sus pecados y comprometerse con él como la única fuente de la salvación, se ofendían y se apartaban. Seguían a Jesús por lo que podían obtener de él, como tantos otros falsos discípulos en la historia de la iglesia. Por otra parte, los discípulos verdaderos, como nos dice el Sermón del Monte en Mateo 5, vienen a Cristo con pobreza de espíritu, lamentando su pecado y con hambre y sed de justicia que solo Él puede satisfacer. Nuestro Señor no dejó lugar a la duda cuando identificó los elementos del verdadero discipulado. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Los falsos discípulos no siguen a Cristo por quien es Él, lo siguen por lo que quieren de Él. No tienen problema en verlo como un bebé en el pesebre navideño o un reformador social con un mensaje amplio de amor y tolerancia, el ser humano ideal que todos los demás debemos imitar, la fuente de salud, riqueza y felicidad terrenal. Pero no están dispuestos a aceptar al Jesús bíblico, el Dios hombre que arrepintió sin miedo a los pecadores, quien advirtió sobre el infierno eterno y que la salvación del infierno viene solo por creer en sus palabras. Quienes se resistan o rechacen la enseñanza de Jesús pierden la prueba del discipulado verdadero que él puso en Juan 8:31. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sepáis así que son mis discípulos. La obediencia continua a las palabras de Jesús siempre es una marca de los verdaderos discípulos. Jesús, además, entendía el corazón de cada una de las personas. Jesús era consciente de que sus discípulos murmuraban de su enseñanza, así que les dijo: ¿esto os ofende? El verbo que traduce ofende es una forma del verbo escandalizó, que puede significar también molestarse o dejar de creer.
Los dos significados son apropiados aquí. Los falsos discípulos se molestan con la enseñanza de Jesús y eso les hizo abandonar su fe superficial en él. A sabiendas de que la razón principal del rechazo era su afirmación de que había bajado del cielo, Jesús les preguntó, ¿pues qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Parece estar queriendo decir, si me vieran irme al cielo, ¿no se convencerían de mi origen? Debe anotarse aquí que algunos comentaristas ven la referencia de Jesús a subir como una referencia implícita a su crucifixión, que llevó a su resurrección y posteriormente a su ascensión. De acuerdo con esta perspectiva, el Señor estaba diciendo algo muy importante. Si los falsos discípulos se escandalizaban por su enseñanza, ¿cuánto más los ofendería su realización? Además, el Señor exhortó a quienes discrepaban de comer su carne a participar de su espíritu. Los invitó a participar de su espíritu. Por supuesto, nadie puede hacer esto sin oír y obedecer las palabras que Jesús habló, de las cuales declaró que son espíritu y que son vida. Son las palabras de Jesús las que revelan quién es Él en realidad. Como ya dijimos, aceptar o rechazar esas palabras separa a los discípulos verdaderos de los falsos. Los verdaderos discípulos continúan, permanecen en su palabra. Los falsos discípulos, a la larga, rechazan su palabra. Pero, ¿qué significa aceptar las palabras de Jesús? Aceptar las palabras de Jesús significa recibirlo, porque ellas revelan quién es Él. Esta es, pues, la parábola. La semilla, que es la palabra de Dios, la que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otros versículos nos dicen, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otros versículos también nos hablan de la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen, como pasa siempre con quienes rechazan la oferta de la salvación. El asunto no es una falta de información, sino que es una falta de fe. El Señor hizo a estos discípulos personalmente responsables de rechazarlo, no porque no pudieran entenderlo, sino porque no le creían. Aunque seguramente el Señor estaba triste por la incredulidad de esos falsos discípulos, no le tomó por sorpresa. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Incluso supo todo el tiempo quién le había de entregar, Judas Iscariote, el ejemplo supremo de un falso discípulo que no creyó. Las palabras de despedida de Jesús para con los falsos discípulos refuerzan su enseñanza anterior sobre la soberanía absoluta de Dios. Como nos dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los versículos 64-65 mantienen la atención sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana presente en todas las Escrituras. Por un lado, condena a los incrédulos por su incredulidad y por otro lado, están perdidos porque el Padre no los acercaba. Tristemente, pero de modo predecible, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, dejando a un lado cualquier otra pretensión de ser sus discípulos. Lo dejaron
y se unieron a los burladores que lo negaban con franqueza. Los falsos discípulos abandonaron a Jesús del todo después de este punto, como resultado de su enseñanza en el sermón en general y su condenación a la incredulidad de ellos en particular. Como escribe un famoso autor, él no les daría lo que ellos querían y de la misma forma ellos no recibirían lo que él les ofrecía. Veamos ahora la reacción de los verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta es la primera vez que la expresión los 12 aparece en el Evangelio de Juan. En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas ya los llama apóstoles. Juan en su Evangelio no registró el llamamiento de los 12. Puede ser que los 12 se quedaran después a hablar con Jesús en privado. En el texto griego, la pregunta de Jesús espera una respuesta negativa. Por eso la traducción de la Reina Valera 1960, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús usó la deserción de los falsos discípulos para contrastar la fe de los 12. Como en muchas otras ocasiones, Simón Pedro actuó como el vocero de los 12. Su declaración recuerda su confesión sobre Jesús como el Mesías en Cesarea de Filipo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque la multitud solo estaba dispuesta a aceptar a Jesús como una especie de segundo Moisés, a la espera de que supliera sus necesidades materiales, los 12 veían en él a quien realmente es. No había otro maestro a quien pudieran buscar, dijo Pedro, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Por otro lado, debieron de quedar horrorizados cuando Jesús declaró que había un traidor en sus filas. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Aquí se refiere a la elección de los 12 para el apostolado. Él escogió a los 12, uno de los cuales iba a calumniarlo de la forma en que menos se pensaba. En Juan 15:16, y después de haber despedido a Judas del aposento alto, el Señor les dijo a los 11 restantes que los había escogido para salvación. Les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, a Él os lo dé. A pesar del privilegio espiritual de Judas, ser uno de los 12, el Señor sabía que al final era el que le iba a entregar. Judas siempre se mostró como el traidor de Jesús, lo podemos leer a lo largo del Evangelio. Diabolos o diablo significa calumniador, y la forma plural de este nombre también se puede traducir como acusador o falso acusador. Traducir la frase como uno de ustedes es el diablo reflejaría con precisión la intención del Señor. Satanás, el adversario supremo de Dios, usó a Judas para oponerse a la obra divina, como en el incidente en que Pedro intentó reprender presuntuosamente a Jesús. El Señor identificó a Satanás como la fuente detrás de Judas. Eso no exonera o excusa a Judas por su acción.
El Nuevo Testamento pone en Judas toda la responsabilidad de la traición de Jesús. En las escalofriantes palabras de Jesús, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo encontramos en Mateo 26-24. La afirmación de Pedro en los versículos 68 y 69 expresó dos características de los verdaderos discípulos. Primero, fe, hemos creído, y fidelidad. Señor, ¿a quién iremos? El tiempo que utilizan los verbos que se traducen hemos creído y conocemos lleva a la idea de un acto completado en el pasado, pero con resultados que siguen en el presente. La fe inicial de los verdaderos discípulos resulta en un compromiso continuo de lealtad a Cristo. A diferencia de los falsos discípulos, quienes tomaron la decisión final de abandonar a Jesús, los 12, excepto Judas, habían hecho el compromiso permanente de seguirlo. De esta forma, Juan contrastó la diferencia marcada entre ser inconstante y los que son fieles. ¿Y ustedes qué tipo de discípulos se consideran? ¿Son del grupo de los verdaderos o son del grupo de los falsos discípulos? Espero que este estudio sea de bendición para su vida y nos vemos en la próxima lección. Que estén muy bien.